Listo. Entonces comenzaríamos. En sí, este tema, el sistema tegumentario y tejido adiposo, vendría a ser más o menos en la semana 8. Y es un tema bastante extenso, pero al mismo tiempo bastante interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como hemos visto, el contenido de la clase de hoy será sistema tegumentario, en donde tenemos a la piel y los anexos cutáneos. La piel en sí va a tener capas, ¿no? La epidermis y la dermis, en esos nos centraremos. También la piel va a estar conformada por células especializadas de la epidermis. Y también va a estar conformada por receptores nerviosos sensitivos cutáneos. La otra parte de dentro del sistema tegumentario vendría a ser los anexos cutáneos, que vendrían a ser el pelo, las uñas y las glándulas de la piel. Pueden ser las glándulas sebáceas y otros tipos de glándulas. Y por último, pero no menos importante, la parte de tejido adiposo. Todo lo relacionado a tejido adiposo y su clasificación específicamente, que vendría a ser tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces comenzaríamos. En sí, el sistema tegumentario va a cumplir funciones relacionadas con su ubicación externa, ¿no? Está conformado principalmente por la piel, el cual va a formar, ¿no?, la cubierta externa, va a ser el órgano más grande de por sí, y también va a estar conformado este sistema tegumentario por los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos van a ser derivados de la piel, en donde encontramos dentro o compuesto por el pelo, las uñas y las glándulas de la piel, que pueden ser las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. En sí, el origen del sistema tegumentario va a tener dos orígenes distintos, el ectodermo superficial y el mesodermo. Del ectodermo superficial van a derivar, ¿no?, la epidermis, los pelos y uñas y las glándulas sudoríparas y mamarias. Del mesodermo, en cambio, solamente va a derivar la dermis dentro de este sistema. Siguiente diapositiva, por favor. La piel en sí. La piel, como dije anteriormente, vendría a ser el órgano más extenso del cuerpo. Está formado por la epidermis y las demás, ¿no? Las demás subyacentes. La dermis en sí, ¿no? Las funciones principalmente va a actuar como barrera, va a proveer información inmunitaria, va a participar tanto en la homeostasis, también va a transmitir información sensitiva, va a desempeñar funciones endocrinas y va a intervenir en la excreción. Por ejemplo, interviene en la excreción al participar, ¿no?, junto con las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, ¿no? También va a participar dentro de la regulación corporal, va a ser receptores continuos, ¿no?, de estímulos sensitivos externos. También van a ser receptores continuos de radiación ultravioleta, la piel, puesto que existen muchos casos de cáncer a la piel. También va a ser principalmente lo que te tienes que llevar a casa, o bueno, lo que debes saber de la piel es que va a ser protección frente a agresiones físicas, ¿no? Va a ser protección también frente a invasión bacteriana en sí, ¿no? En sí va a estar relacionado bastante con la protección. Va a constar de dos estratos principalmente. La piel está compuesta por la epidermis, que vendría a ser la parte más externa, y una capa más profunda, ¿no?, de tejido conjuntivo, que va a ser denominada la dermis, ¿no? La epidermis en sí está conformado por epitelio plano estratificado queratinizado, es importante. Se va a dividir, también va a tener sus estratos en sí.
hablando un poco más sobre la epidermis, este vendría a ser la capa más superficial, va a derivar del ectodermo y está compuesta, ¿no?, por el epitelio plano estratificado. La epidermis en sí va a tener un grosor de más o menos 0.12 milímetros a 0.07 milímetros, ¿no?, en la mayor parte del cuerpo. Pero, como se habrán dado cuenta, es más gruesa en algunas partes. Por ejemplo, en las palmas de las manos, también es más gruesa, ¿no?, en las plantas de los pies, ¿no? Estos tienen un grosor, estas zonas tienen un grosor mayor, ¿no? Y también esto es debido, ¿no?, porque estas zonas están más están en constante presión, en constante fricción, ¿no? Es por eso que se requiere un mayor grosor. En sí, este epitelio plano, estratificado, queratinizado, está formado por 4 poblaciones de células denominadas, ¿no?, los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Bueno, centrándonos más en los estratos que conforman la epidermis, primero, el más interno vendría a ser el estrato basal, el cual está conformado por una sola fila de células cuboideas o cilíndricas. Estas células cuboideas toman el nombre de células madre o células stem de la epidermis, ¿no? Estas células madres van a estar en constante mitosis. Luego tenemos el estrato espinoso, que son varias capas de células poligonales. El citoplasma principalmente va a presentar gránulos lamelares y va a presentar también desmosomas, este estrato espinoso. Luego también vamos a tener, ¿no?, el estrato granuloso, que vendrían a ser de 3 a 5 capas de células aplanadas, importantes, células aplanadas en el estrato granuloso. Y los queratinocitos van a poseer ahí, en este estrato, granos de queratohialina. Importante también recordar esto. Adelante, Carlita. Ahí está, déjalo ahí. Ya. Luego tenemos las características dentro del estrato lúcido. El estrato lúcido va a ser un estrato que se encuentra limitado a la piel gruesa en sí, ¿no? Este estrato lúcido va a ser un estrato delgado, brillante y transparente. Sus células de por sí ya se encuentran muertas o están en proceso, ¿no?, de que sus núcleos desaparezcan. Y va a poseer, ¿no?, eleidina. Y por último tenemos el estrato córneo. Estas ya de por sí van a ser células muertas. Se va a tomar una consistencia como de escamosa. Va a contener numerosos filamentos de queratina embebidos de una matriz amorfa y van a ser las células que están más cercanas a la superficie de la piel, ¿no? Es la más externa, en contraposición del estrato basal, que vendría a ser el estrato más interno de la epidermis, ¿no? El estrato córneo es el estrato más externo. Importante recordar eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos una imagen, la capa córnea o el estrato córneo, que es la más externa, como dije anteriormente, que vendría a ser conformado por estas células queratinizadas o cornificadas, también denominadas, células muertas de por sí, ¿no? Luego tenemos el estrato lúcido. Esto quiere decir que la imagen vendría a ser de una muestra de piel gruesa, y vendría a ser una subdivisión. Algunas veces es considerado como una subdivisión del estrato córneo. Tenemos el estrato granuloso,
que las células van a contener gránulos abundantes que se van a teñir con facilidad. Podemos ver que la parte del estrato granuloso se encuentra teñido con un morado más intenso, ¿no? Esto se puede ver acá, ese vendría a ser el estrato granuloso. Luego tenemos el estrato espinoso, que también es denominado como la capa espinosa o la capa de células planas. En sí. Principalmente este nombre lleva porque tiene dentro de la microscopía va a tener los componentes van a ser planos de por sí, sus componentes celulares. Luego de esto tenemos el estrato germinativo, que vendría a ser, ¿no? Está el estrato basal, también denominado estrato germinal, y los cuales van a presentar una gran actividad mitótica, ¿no? De mitosis en sí. Estas vendrían a ser, como dije anteriormente, las células madre. El estrato basal, las células madre. Luego también tenemos las células de la epidermis. ¿Cuáles son las células que conforman la epidermis? De por sí tenemos 3 células importantes y en algunas bibliografías se le añade una más, que lo hablaré así de pasada nomás, pero centrémonos más en estas 3. Los queratinocitos de por sí son las células más abundantes de la epidermis. Van a participar, ¿no?, en este recambio continuo de la piel. Van a proliferarse, van a diferenciarse, ¿no? Se van a queratinizar también y van a también llegar a muerte celular, ¿no? Aproximadamente el rango de vida de estas células dura de 15 a 30 días. Ahí. Luego tenemos los melanocitos. Los melanocitos se originan principalmente en la cresta neural y van a producir la melanina. Esta melanina en el cuerpo. Principalmente esta melanina va a ser protección de rayos ultravioleta y también van a participar dentro de la absorción de radicales libres. Podemos también recordar que estos melanocitos van a sintetizar melanina, que es un pigmento, ¿no? Un pigmento principalmente encontrado en la epidermis. También lo encontramos en el iris, en el pelo negro o marrón, y es un pigmento bastante rico en cisteína, ¿no? Luego de eso también podemos saber que el color de la piel se va a estar bastante relacionado a melanina, a este pigmento que es producido por los melanocitos, y también por el caroteno, ¿no? El color de la piel se debe a estos dos, a la melanina y al caroteno. También va a depender del grosor de la epidermis, el número de vasos dermales y el color de la sangre, ¿no? Estos conformarían este sistema de pigmentación. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Luego tenemos los receptores de por sí, los receptores nerviosos sensitivos cutáneos. La piel, principalmente, recordemos, ¿no?, que la piel y el tejido subcutáneo subyacente a la piel van a contener receptores, ¿no?, que van a responder a estos estímulos externos, ¿no? Estos estímulos, ya sea el tacto, la presión, el calor, el frío, el dolor de por sí, ¿no? Estos también recordemos, ¿no?, que se dividían en mecanorreceptores, en quimioreceptores. De por sí los receptores sensoriales de la piel vendrían a ser mecanorreceptores, nociceptores y
termorreceptores. El mecanorreceptor más sencillo es la terminación nerviosa desnuda, ¿no? Que va a carecer de vaina de mielina. Estas terminaciones desnudas se van a encontrar en la epidermis de la piel y también las vamos a encontrar en la córnea de los ojos. Las terminaciones nerviosas desnudas van a responder principalmente a presión ligera y al tacto. También podemos mencionar, ¿no? El segundo tipo de receptor que está en la imagen, ¿no? En los discos de Merkel. Estos discos de Merkel de por sí, o esta terminación nerviosa, va a distinguir el tacto y va a formar una especie de estructura aplanada, como se puede ver en la imagen, unida a la célula de Merkel, que está presente en el estrato basal de la epidermis, ¿no? Y esta célula de Merkel también vendría a conformar dentro del grupo de células que se encuentran dentro de la epidermis, ¿no? Esta célula de Merkel se va a originar principalmente en la cresta neural, ¿no? Se va a encontrar, ¿no? En el estrato basal y, como hemos visto, ¿no? Su función principal va a ser la de mecanorrecepción y liberación de sustancias neuroendocrinas. Luego de eso, tenemos el tercer tipo de mecanorreceptores, va a corresponder a dos receptores encapsulados de por sí. El corpúsculo de Meissner, que se puede ver también en la figura, que se localiza en las papilas dérmicas y va a representar aproximadamente la mitad de los receptores táctiles de la mano, ¿no? La gran mayoría de receptores es el corpúsculo de Meissner, ¿no? Y va a estar tanto en las manos como en los dedos, ¿no? Principalmente este receptor se utiliza, ¿no? Para la detección de la forma y la textura durante el tacto activo. También podemos hablar del corpúsculo de Pacini, que también se puede ver en la imagen, o Pacini. Este se va a localizar en la hipodermis de por sí, o en la dermis profunda. Y va a responder, ¿no? A estos estímulos vibratorios transitorios. Y va a ser también receptor para la presión profunda, ¿no? También podemos ver un cuarto tipo de receptor sensorial que vendrían a ser las terminaciones nerviosas peritriquial, que vendrían a ser bastante sensibles y que va a rodear a la base y al tallo del folículo piloso, ¿no? Luego de eso podemos decir que el simple movimiento del pelo sirve, ¿no? Para estimular las terminaciones nerviosas de por sí, de este receptor, ¿no? Porque esta terminación nerviosa peritriquial se va a encontrar, es bastante sensible y se encuentra en la base, ¿no? Como dije anteriormente, del folículo piloso. Ahí está, ahí se puede ver. Luego pasamos a hablar sobre la dermis, que vendría a ser epidermis, luego sigue la dermis. La dermis de por sí vendría a ser la capa de la piel inmediatamente profunda a la epidermis, ¿no? Esta dermis, importante, va a derivar del mesodermo y está compuesta por una capa papilar y una capa reticular, ¿no? Esta capa papilar va a ser más laxa, ¿no? De tejido conectivo laxo. En cambio, la capa reticular va a ser un poco más densa, ¿no? Más profunda, como se puede ver en la imagen. La capa papilar, laxa, la capa reticular más densa y más profunda. Papilar está en la superficie, reticular está más profunda, como se puede ver en la imagen. En sí, como es importante recordar que la capa reticular de la dermis
de por sí va a estar compuesta, que tiene colágeno, un tejido conjuntivo colagenoso, denso y regular, que contiene principalmente fibras de colágeno tipo 1. Es importante recordar esto. La capa reticular va a contener fibras de colágeno de tipo 1. También va a poseer, ¿no? Algunas fibras de colágeno tipo 3 y también unas bandas anchas de fibras elásticas. Es importante recordar que esta capa reticular va a estar conformada por fibras de colágeno de tipo 1. Estas fibras, ¿no? Colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, colágeno y las fibras elásticas en conjunto van a sostener a la epidermis y van a unir, ¿no? La piel a la hipodermis. De por sí, la hipodermis vendría a ser la fascia, de por sí es la fascia ya, la fascia superficial subyacente. Más o menos la dermis va a tener un grosor de entre 0.6 milímetros en los párpados y de unos 3 milímetros en la palma de la mano, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre esta dermis? De por sí, los folículos pilosos, ¿no? Y las glándulas sudoríparas y sebáceas son derivadas de la epidermis que se localizan a niveles distintos dentro de la dermis. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las uñas. Las uñas de por sí ya vendría a estar dentro de los anexos, de los apéndices, ¿no? O anexos. ¿Qué podemos decir sobre las uñas? Las uñas van a ser placas de células bastante queratinizadas o muy queratinizadas. Sus características es que va a iniciar su desarrollo a las 10 semanas de vida intrauterina, importante, 10 semanas de vida intrauterina. Van a aparecer, ¿no? Primero las manos y más tarde los pies, ¿no? Esta es la primera zona que se reconoce dentro de cuando se desarrollan las uñas, vendría a ser el campo unguial. Se presenta en las primeras 10 semanas, ¿no? Y va a estar unida a especies de depresiones o surcos. Luego, las uñas van a aparecer, ¿no? Se van engrosando y a partir de la semana 14 se va a identificar, ¿no? La matriz unguial. Y la uña es importante porque la uña se desarrolla deslizándose distalmente, ¿no? Hemos podido comprobar también. Podemos hablar también sobre qué es el lecho unguial. De por sí, el lecho unguial forma la superficie ventral de la lámina unguial. Como podemos ver en la imagen, va a formar esa superficie ventral de la lámina unguial. ¿Y qué es la lámina unguial de por sí? La lámina unguial se va a formar del aplanamiento de las células epidérmicas, ¿ya? La fragmentación de los núcleos y la condensación del citoplasma, ¿no? Para formar células cornificadas planas, ¿no? El crecimiento unguial normal va a variar de 0,1 a 1,2 milímetros diarios, es importante, ¿no? 0,1 a 1,2 milímetros diarios el crecimiento unguial. También es importante recordar, o bueno, como un dato extra, ¿no? Que las uñas de las manos o de los dedos van a crecer de una forma más rápida que la de los pies, ¿no?
se puede presentar también crecimiento unguial. En el crecimiento unguial se puede presentar alteraciones de por sí, por ejemplo, en el hipertiroidismo, ¿no? También podemos hablar sobre el pliegue unguial proximal. Pliegue unguial proximal, que se encuentra también en la imagen, que está cubierta principalmente de epitelio, ¿no? El aponiquio, que contribuye a la formación de la capa superficial también de la capa unguial, ¿no? También podemos hablar sobre la cutícula, que también se muestra en la imagen. Esta cutícula es una gruesa capa córnea del eponiquio, ¿no? Que se va a extender sobre la superficie dorsal de la placa. Podemos verla en la imagen. La cutícula va a proteger, ¿no? De por sí la base de la placa. Es la protección, ¿no? También podemos hablar del hiponiquio, que está también en la imagen, y que va a representar, ¿no? Esta unión entre el lecho y la placa unguial, ¿no? En la punta del dedo. Esa unión que existe, ¿no? Entre el lecho y la placa unguial vendría a ser el hiponiquio. Es importante esta zona, ya que puede presentar invasión por hongos, ¿no? Esto ocasionaría en la uña la, la famosa onicomicosis, ¿no? Luego de eso, siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el pelo. El pelo también vendría a ser un anexo. La estructura de por sí que va a formar el pelo y mantiene su crecimiento vendría a ser el folículo piloso. Las características, este folículo piloso va a tener un origen ectodérmico, está conformado también por células madre, los queratinocitos clonogénicos. Es importante también que el primer pelo que aparece en el embrión humano vendría a ser bastante fino, ¿no? Y no está pigmentado, importante recordar. El primer pelo que aparece en el embrión humano no está pigmentado. Y aparece separado y este va a tomar el nombre de lanugo. Este lanugo se va a eliminar antes del nacimiento y va a ser sustituido, ¿no? Por un pelo corto e incoloro llamado vello. Luego también otra característica acerca del folículo piloso de por sí es que va a poseer dos partes. El tallo del pelo, que a su vez estaría conformado por la cutícula, la médula y la corteza, y tenemos el bulbo piloso, ¿no? El bulbo piloso, que vendría a ser la porción terminal del folículo. El bulbo piloso, como dije, es la porción terminal y se encuentra expandida del folículo piloso imaginado. Generalmente encontramos el tejido conjuntivo vascularizado central, una papila dérmica que se va a proyectar, ¿no? Dentro del bulbo piloso. También es importante recordar que volviendo a la parte del tallo del pelo, se va a rodear, ¿no? De vainas, ¿no? La vaina radicular externa y la vaina radicular interna, que lo vamos a ver más adelante con mayor precisión dentro de la lámina histológica, ¿no? Y hablando un poco más también acerca de las fases de renovación del pelo, la fase de renovación anágena, que vendría a ser la fase de crecimiento, principalmente el 90%, como dice en la imagen, del pelo se encuentra en esta fase, en la fase anágena. Podemos verlo de 2 a 6 años. También tenemos la fase de renovación catágena,
que vendría a ser la etapa de transición, ¿no? Entre la fase de crecimiento y la de reposo del ciclo. Es el 1% del pelo va a permanecer en esta etapa, en la que el crecimiento va a cesar, ¿no? En la anágena el crecimiento es bastante, en la catágena se cesa el crecimiento. Y por último, bueno, no último de por sí, va a durar 21 días como está señalado ahí, y luego tenemos la fase telógena, que vendría a ser el reposo del ciclo. El 9% del cabello se encuentra en esta fase, ¿no? En una fase de reposo ya, de 3 meses, ¿no? Y por último, el regreso a la anágena, cuando el pelo ya se cae, pero queda la raíz y el cual va a generar, ¿no? Los otros cabellos, ¿no? Es por eso que también cuando se nos cae el cabello, no nos quedamos calvos, ¿no? Porque va a haber regeneración de estos, de por sí. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como dije anteriormente, acá podemos ver la imagen. En esta imagen podemos ver la corteza de por sí, la cutícula también se puede observar, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. ¿Estos qué vendrían a ser de por sí? Estos vendrían a formar parte del tallo del pelo. La vaina radicular externa va a ser un crecimiento descendente de la epidermis de por sí. Es más gruesita, también podemos verla. Y la vaina radicular interna, que va a ser generada principalmente esta vaina radicular era generada por el bulbo piloso, que vendría a ser, ¿no?, esta matriz del pelo. Y está constituido por 3 capas, ¿no?, de queratina. La queratina blanda, ¿no?, que forma desde el exterior al interior las capas. También encontramos esta queratina blanca, ¿no? Va a formar a las capas de Huxley y la de Henle, ¿no? Que también se puede observar ahí. Y la cutícula de la vaina radicular interna se produce en una región denominada la zona queratógena, ¿no? Es una zona de transición, podemos verlo. Al costado también podemos ver una imagen de una sección longitudinal de un folículo piloso de la raíz del pelo, ¿no? El RP que se ve ahí en la imagen, ese vendría a ser la raíz del pelo, ¿no? Y la P de abajo vendría a ser la papila, ¿no? La flecha oscura en la punta de en la flecha oscura, ahí podemos ver la flecha oscura, va a corresponder al pigmento que encontramos, ¿no?, en el pelo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, también las glándulas sudoríparas van a formar parte de los anexos. Las glándulas sudoríparas de por sí van a formar parte, ¿no?, van a cumplir funciones relacionadas también a su ubicación externa. Estas pueden ser las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas, o también denominadas las merocrinas, también se puede ver en la imagen ahí, la diferenciación de las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas de por sí van a ser glándulas tubulares simples enrolladas, ¿no? Las vamos a encontrar en todo el cuerpo y van a funcionar después del nacimiento. Importante recordar, esa es la forma de ¿cómo se llama?, de diferenciar las ecrinas
de las apocrinas, ¿no? Ya que las ecrinas van a funcionar después del nacimiento y las apocrinas van a comenzar a funcionar a partir de la pubertad, ¿no? Las apocrinas de por sí también vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar en todo el cuerpo, sino que se van a encontrar localizadas en determinados puntos. Por ejemplo, ¿no? Las regiones axilares, la región púbica, la región perineal, también las areolas y pezones, ¿no? Mamarios. De por sí, ¿no? Todos estos se desarrollan al comenzar a la pubertad, ¿no? Es por eso que las glándulas apocrinas comienzan a funcionar a partir de esta etapa, ¿no? En la foto podemos ver, ¿no? Estas glándulas sudoríparas. Esta principalmente vendría a ser una glándula sudorípara ecrina localizada en la dermis, ¿no? Y está compuesta o se muestra, ¿no? Este epitelio cúbico simple, en donde dice la región SA, ¿podría señalar, Carla? La región SA, esa región está compuesta, ¿no? Por este epitelio cúbico simple de secciones transversales, ¿no? Y también podemos ver la unidad secretora, que vendría a ser todo lo redondito que está ahí. Ese vendría a ser la unidad secretora. También podemos ver epitelio cúbico estratificado del conducto, la C. La C vendría a ser epitelio cúbico estratificado del conducto, ¿no? Del conducto de la glándula sudorípara, ¿no? También podemos ver la vascularización de la glándula, que vendría a ser la que se encuentra señalada con CA. Ese vendría a ser la vascularización. Y por último tenemos lo que vimos, lo que vamos a ver luego, los adipocitos, ¿no? Que está en la parte A. Estos vendrían a ser adipocitos o uniloculares, ¿no? Bueno, eso se puede evidenciar, ¿no? Dentro de esta imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Luego también tenemos las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, o también denominadas las glándulas holocrinas, la distribución principalmente se van a encontrar dentro de la piel delgada y van a estar en asociación con el folículo piloso, ¿no? Su función principal va a ser lubricar el pelo, ¿no? El pelo va a lubricar también la piel, van a también ejercer una cierta función antibacteriana y esta se encuentra estimulada también por los andrógenos. Importante porque se encuentra relacionada al sebo, ¿no? Este sebo va a contener principalmente triglicéridos, ¿no? Ésteres de colesterol, las esferas esterificadas de por sí, lo podemos ver en la imagen, el pelo y al costado tenemos la glándula sebácea y dentro tenemos el oso, el poro, ¿no? Que es visible, ya la parte externa, y la queratina, ¿no? La capa de queratina. En la imagen podemos ver la glándula sebácea, que podemos encontrar, ¿no? Estos conductos de la glándula sebácea, la C. A ver. Luego tenemos las células basales de la glándula, y estos van a tener una función regeneradora, las células basales, como vamos a recordar, y de modo también que estos van a tener una gran actividad mitótica, ¿no? Células basales tienen gran actividad mitótica, siempre recordar eso. Bueno, eso sería todo con respecto a las glándulas sebáceas. Siguiente diapositiva, por favor.
Por último, y no menos importante, vendría a ser el tejido. Es un tejido conjuntivo especializado que va a desempeñar, ¿no?, una función bastante importante, ¿no?, dentro de la homeostasis energética. Este tejido adiposo es tejido conjuntivo laxo, y acá vamos a poder encontrar, ¿no?, estos adipocitos, o también denominados células adiposas, ¿no? Lo podemos encontrar solos o en grupos. Como dije anteriormente, se encuentran relacionados, ¿no?, a esta homeostasis energética. Van a existir o se van a clasificar en dos tipos de tejido: el tejido adiposo blanco o unilocular, que predomina en el adulto, ¿no?, y el pardo o multilocular. Eh, Hablando un poco más sobre cada uno de ellos, como el tejido adiposo blanco unilocular va a predominar en los adultos, es importante recordar esto. En cambio, el tejido adiposo pardo está presente en grandes cantidades cuando el humano, cuando el humano es feto, ¿no?, en la vida fetal. Y este va a disminuir, ¿no? Se va a disminuir conforme el individuo crezca, ¿no? Disminuye a lo largo de las primeras décadas de la vida, ¿no? Y va a continuar presente en cantidades variadas, ¿no? Principalmente lo podemos encontrar este tejido adiposo pardo alrededor de los órganos internos. Importante recordar, ¿no?, que este va a predominar en la vida fetal. Las funciones que va a desempeñar el tejido adiposo en el cuerpo del ser humano vendría a ser principalmente el almacén de energía, y va a producir, o se encuentra relacionado a la producción de hormonas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver tejido adiposo blanco o unilocular, que es bastante diferenciable, ¿no? Es blanco y no contiene dentro de sus cestos, solamente contiene una gota de lípidos, ¿no? De eso no se puede ver ahí. Y luego tenemos al costado el tejido adiposo pardo, ¿no? Este tejido adiposo pardo o multilocular, podemos ver ahí un montón de gotitas que conforman, ¿no? Se puede diferenciar bastante claramente los dos. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando un poco más sobre este tejido adiposo blanco o unilocular, también denominado los adipocitos blancos, van a ser principalmente células esféricas de 100 micrómetros a más, ¿no? Van a ubicarse principalmente en la capa subcutánea, ¿no? También lo vamos a encontrar en la glándula mamaria. Van a participar también, o van a ser parte de los mesenterios, del pericardio visceral, ¿no?, de la cavidad medular ósea, también lo podemos encontrar. Van a estar conformados también por células bastante grandes, muy grandes, que van a tener un núcleo aplanado y situados en la periferia. Esto lo podemos ver en la imagen, incluso que está al costado. Sus núcleos, que son estos moraditos que se pueden ver, que se pueden identificar bastante fácilmente, se encuentran en la periferia, podemos verlo, y como podemos ver también, estos se encuentran aplanados, ¿no? Con eso podemos diferenciar, ¿no?, de tejido adiposo blanco del pardo, ¿no? Estos también van a secretar esta hormona, la adiposina,
y van a almacenar grasa en forma de única gota, no es lo que les decía, ¿no? Solamente van a almacenar en forma de única gota. Van a hacer principalmente su función el almacenamiento de energía metabólica, el aislamiento térmico, también van a participar en este aislamiento, ¿no? También van a participar dentro de la amortiguación de los golpes, ¿no? Alrededor de los órganos internos. Como dije, ¿no? Va a secretar estas adiposinas, por lo tanto, va a tener, o va a participar en la producción de hormonas, y va a ser fuente, ¿no? También de agua metabólica. Podemos ver también que podemos recordar, ¿no? Que este tejido adiposo blanco unilocular, sus células precursoras vendrían a ser células madre mesenquimatosas perivasculares. Importante recordar también esto. Se preguntarán si es que tiene o no mitocondrias este adipocito blanco. De por sí, las mitocondrias dentro de estos adipocitos blancos van a ser bastante escasos, ¿no? Van a ser filamentosos, muy poco desarrollados. También, ya, no sé si me escuchan, creo que se me fue el internet. Bueno, continuemos. Ya. Bueno, me quedé creo en las mitocondrias. Estas vendrían a ser bastante poco desarrolladas y bastante escasas, ¿no? Dentro de este tejido adiposo blanco unilocular. También la vascularización de estos van a ser escasos, ¿no? Existe o hay escasos vasos sanguíneos, ¿no? Eh, Principalmente, ¿no? Esto es lo que debes conocer con respecto a este tejido adiposo blanco o unilocular, ¿no? Podemos ver en la imagen, ¿no? Extraído directamente de la guía práctica de Vaquero, eh, que encontramos, ¿no? ¿Le puedes dar clic, Carlita? Encontramos en la primera parte el adipocito unilocular, que vendría a ser, o se puede diferenciar, ¿no? Porque hay una gota nomás, una gota de grasa. Luego tenemos el núcleo del adipocito, que como dije anteriormente, vendría a ser aplanado y situado en la periferia. Y luego tenemos el capilar sanguíneo. Acá sí podemos encontrar capilar sanguíneo, pero la teoría nos dice que la vascularización en este tejido adipocito blanco es bastante escaso. No es nulo, es escaso. Bueno, eso podría decir con respecto a este tipo de tejido. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos el tejido adiposo pardo o multilocular. Estos tejidos o estos adipocitos pardos van a ser bastante abundantes en los neonatos y, como dije también anteriormente, en los fetos. Podemos encontrar también estos vestigios de este tejido en los adultos, específicamente en la zona o en el espacio retroperitoneal, también en las regiones interescapular, ¿no? Y paravertebral, y también podemos encontrarlo en el mediastino, ¿no? En los adultos, como rezagos lo podemos encontrar. Estos adipocitos pardos se van a caracterizar, ¿no? Porque se encuentran conformados por células pequeñas, van a poseer un núcleo redondo. Podemos ver en la imagen que los núcleos se encuentran redondos en comparación con el anterior, que se encontraban aplanados, ¿no? En una esquina. Estos sí van a poseer más mitocondrias y retículo endoplasmático liso,
y su metabolismo o su función principalmente se van a encontrar ligadas a la producción de calor, ¿no? Esta termogénesis que existe. Y van a almacenar, ¿no? Importante, multilocular, van a almacenar múltiples gotas de grasa, ¿no? En cada una de estos adipocitos pardos. ¿Qué más puedo decir con respecto a este tejido adiposo pardo? El tejido, en comparación del anterior, este tejido sí se encuentra muy vascularizado. Las mitocondrias va a ser mayor, ¿no? Va a ser abundantes, ¿no? Grandes, también redondas, bastante bien desarrolladas, ¿no? Principalmente la proliferación de esto se da, ¿no? En este periodo fetal, ¿no? Pero también puede haber algunas excepciones en la vida adulta. Por ejemplo, podemos encontrar proliferación de estos adipocitos pardos en, eh, en personas con exposición crónica al frío, por ejemplo, ¿no? Esta exposición crónica al frío, o también denominado el hibernoma, ¿no? Podemos encontrar también esta proliferación en este tipo de personas, ¿no? Pero esto vendría a ser de por sí ya como una excepción de lo normal. Bueno, podemos ver en la imagen que de por sí el número 1 vendría a ser el adipocito multilocular, ¿no? El número 2, que contiene varias gotas de grasa, ¿no? Podemos verlo ahí, varias gotitas de grasa dentro de la imagen. Luego tenemos el adipocito, el núcleo del adipocito en el número 2, que este vendría a ser un núcleo redondito, ¿no? De un color, de un color más fuerte, ¿no? Y por último tenemos en la 3 el capilar sanguíneo, que en comparación del anterior, este tejido se encuentra bastante vascularizado, por lo que significa que encontraremos más seguido estos capilares sanguíneos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería todo con respecto al sistema tegumentario y al tejido adiposo, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. De por sí este tema, como dije anteriormente, vendría a ser en la semana 8. Repásenlo, es bastante bonito saber estas cositas. También creo que este vendría a ser ya su penúltima clase de introductorios. Mañana creo que tienen una más. Y ya de eso vendría sus prácticas, ¿no? Sus prácticas presenciales. Yo les recomendaría bastante que vayan, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se llevan los cursos, ¿no? Dentro de la facultad. Tanto anatomía, para que practiquen anatomía, ¿no? Y también para que vean las láminas histológicas que tiene la ayudantía, ¿no? De histología y desarrollo embriológico clínico, ¿no? También sería recomendable que vayan leyendo, ¿no? Y aprovechen al máximo de por sí estos introductorios, ¿no? Y estas clases prácticas que van a tener. Bueno, sería todo con respecto, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Si no, cualquier consulta, cualquier duda que tenga, me pueden escribir al correo o me pueden mandar directamente un mensaje al WhatsApp. Este es mi número de celular. Yo con gusto les estaré respondiendo. Creo que nadie tiene una consulta. Listo. Entonces, muchas gracias por haber participado. Espero volver a verlos, ¿no? En las prácticas. Y eso sería todo con respecto a este tema, ¿no? Listo, chicos. Entonces me voy despidiendo. Muchas gracias.